El sueño del millonario. La historia de un hombre rico y su legado. Lucas había construido un imperio en el corazón de una ciudad que nunca dormía. Un lugar donde las luces brillaban intensamente, pero las sombras acechaban en cada esquina. Desde su lujosa oficina, en el último piso de un rascacielos, observaba un mundo que le había costado cada centavo, pero que ahora sentía tan vacío como su vida personal. Había logrado todo: millones en su cuenta bancaria, una red de empresas que aclamaban su nombre, pero todo se sentía como arena en el desierto, desvaneciéndose entre sus dedos. Y en medio de ese éxito, el eco de su esposa, Clara, lo atormentaba. Su muerte, en un accidente que nunca llegó a sentirse como un accidente, dejaba cicatrices que ningún dinero podía curar. Una noche, cansado y abrumado por las cargas de su mundo, decidió tomar un camino diferente. En las calles, las luces parpadeantes transformaban la noche en un espectáculo surrealista. Fue entonces cuando la vio. Una mujer, encogida en un rincón, con un abrigo desgastado y un rostro que le resultaba inquietantemente familiar. Era Andrea, una mendiga cuyas facciones evocaban cada recuerdo vívido de Clara. Sus ojos, de un azul penetrante, reflejaban una tristeza que Lucas conocía demasiado bien. ¿Eres tú? ¿Eres Clara?, se preguntó en silencio. Sin pensarlo se acercó. Un nudo en la garganta le dificultaba hablar. Lo que comenzó como un impulso de curiosidad se tornó en una búsqueda desesperada por respuestas. A medida que se sentaba junto a ella, Lucas se encontró en una espiral de emociones. ¿Podría esta mujer saber algo sobre su esposa? Las sombras del pasado danzaban a su alrededor, y una conexión inquietante se tejía entre ellos. Los murmullos de la ciudad vibraban en el aire, pero ellos estaban atrapados en su propio mundo, un lugar donde el dolor y el anhelo se entrelazaban. Andrea, con voz temblorosa, contaba historias de luces y sombras, de calles donde el peligro acechaba y la esperanza parpadeaba como una bombilla desgastada. Lucas escuchaba, cada palabra más pesada que la anterior. ¿Cuántas veces había vagado por esas calles él mismo, buscando respuestas que nunca llegaban? El silencio de la noche se sintió intenso y agobiante. Lucas comenzó a ver paralelismos entre sus vidas, secretos que se entrecruzaban. ¿Quién era realmente Andrea? ¿Por qué su rostro le era tan conocido? En cada mirada, en cada palabra, Lucas percibía que sus pasados estaban más entrelazados de lo que podía imaginar. A medida que la conversación se profundizaba, un pánico creciente lo oprimía. ¿Podría ser posible que Clara estuviese conectada con la vida de Andrea? Las preguntas se acumulaban. Cada respuesta parecía abrir más puertas. Lo que inicialmente fue un encuentro impulsivo, se convertía en una travesía por un laberinto oscuro de secretos y revelaciones. Una brisa helada sopló, y Lucas sintió que el pasado lo acechaba con una urgencia amenazante. Su vida construida. Con tanto sacrificio parecía tambalearse ante la posibilidad de una verdad oculta. Mientras la ciudad brillaba a su alrededor, una sombra abrumadora se cernía sobre ellos. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Las luces de la ciudad seguían brillando, pero Lucas ya no podía verlas. La voz de Andrea resonaba en su mente, mezclándose con los ecos de su pasado. Sus corazones latían cada vez más rápido, y el aire parecía denso, como si el mismo universo conspirara para dar un giro inesperado a esa noche. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Provino de un callejón cercano. Lucas se sobresaltó, su cuerpo reaccionó instintivamente. Sin pensarlo se levantó, arrastrando a Andrea con él. Descubrió que su rostro había palidecido. ¿Qué fue eso?, preguntó ella, temblando. Como si un imán les hubiera atraído, ambos se acercaron al origen del sonido. El callejón estaba apenas iluminado por la luz de una farola parpadeante. Cuando llegaron, Lucas se detuvo en seco. A sus pies yacía un hombre, un desconocido, cubierto de sangre.
Y no solo eso, su mirada estaba fija en ellos, llena de miedo y sorprendentemente de reconocimiento. «Ayuda, él viene», balbuceó el hombre, su voz entrecortada. El pánico en su expresión hizo que un escalofrío recorriera la espina de Lucas. «¿Quién viene?», preguntó Lucas, aunque ya sentía que la respuesta podría ser devastadora. Justo entonces un sonido sordo resonó por el callejón. Un grupo de figuras emergió de la oscuridad, sus rostros ocultos bajo capuchas. Un hombre alto, de cabello rizado, se adelantó y señaló a Lucas. «Es él, el que lo tiene todo, atrápenlo», gritó. Las palabras golpearon a Lucas como un puñetazo. Su mente se llenó de confusión. ¿Qué estaba sucediendo? Andrea apretó su mano con fuerza, y Lucas sintió que su corazón se aceleraba. El hombre herido, aún en el suelo, gritó. «Su esposa no murió. Clara está viva. Fui yo quien la recogió». La revelación golpeó como un rayo. Lucas se quedó paralizado, su mente girando. Clara, la esencia misma de su dolor. ¿Cómo podía ser? Mientras sus pensamientos se agolpaban, la figura encapuchada se abalanzó hacia él. «No lo dejes escapar», rugió uno detrás de él. Lucas reaccionó, tirando de Andrea mientras retrocedía, pero la presión de la multitud lo rodeaba. Las voces se mezclaban, y el hombre herido intentó levantarse, gritando algo más. Pero sus palabras fueron ahogadas por el caos. Un golpe resonó y el sonido de una pelea estalló cerca. Frustrado, Lucas buscó una salida, arrastrando a Andrea consigo, su mente llena de preguntas y miedo. «¿Qué significa esto? ¿Clara está viva? ¿Por qué nunca me lo dijeron?». Su voz temblaba, la rabia mezclada con el aturdimiento. La multitud bulliciosa comenzaba a cerrarse. Andrea, con ojos desorbitados, murmuró: «Ten cuidado, Lucas, no sé quiénes son». Un fogonazo de luces, luego un golpe sordo y un grito desgarrador de alguien en la multitud. Todo sucedió rápidamente. La atmósfera se transformó de un inquietante encuentro a una pesadilla. Cada paso de Lucas retumbaba, una presión creciente apretaba su pecho. Y en ese momento de caos, un fuerte estallido resonó. En un segundo el tiempo pareció detenerse. Lucas sintió una punzada, un dolor punzante que atravesó su brazo. La última imagen que vio fue a Andrea retrocediendo, gritando su nombre mientras todo se oscurecía a su alrededor. El terror se adueñó de él en la oscuridad. Estaba todo perdido. ¿Quién era realmente Andrea? ¿Qué secretos guardaba la vida de Clara? Las preguntas se multiplicaban en su mente, mientras se desvanecía en la incertidumbre. La oscuridad lo envolvió. Lucas sintió cómo el dolor punzante en su brazo se intensificaba, como un aviso de que las cosas estaban a punto de cambiar de nuevo. ¿Dónde estaba Andrea? Su corazón se aceleró. De repente, un resplandor intenso iluminó su mente. Recuerdos borrosos comenzaron a aflorar, imágenes de su vida anterior a Clara, antes de que ella entrara en su mundo. Miradas furtivas, risas compartidas, el olor a jazmín en un parque. Todo eso comenzó a romper la niebla del caos a su alrededor. ¿Pero quién era realmente Andrea? En su mente, la respuesta seguía esquiva. En medio del tumulto, sintió que el frío del suelo le cortaba el aliento. Justo antes de perderse en la oscuridad, vio algo resplandecer en la mano de Andrea, un collar, similar al que le había regalado a Clara en su primer aniversario. La imagen de su esposa sonriendo, su cabello al viento, lo golpeó con una oleada de nostalgia y ansiedad. Y entonces, un grito, fuerte y desgarrador, rasgó la noche. Lucas, era la voz de Andrea, llena de dolor y desesperación. Él se incorporó, a pesar del peso que sentía en su cuerpo. Con un esfuerzo se giró hacia el tumulto. En el callejón, una figura encapuchada cayó al suelo. El grupo que rodeaba a Lucas retrocedió un paso, asegurándose de mantener la distancia, y tras la capucha, emergió una cara familiar. Era Clara. Lucas apenas podía creerlo. Su corazón latía con fuerza. ¿Estás viva? El mundo a su alrededor se detuvo. Lucas, tienes que irte, ellos vienen. Clara se veía desgastada, como si la vida la hubiera golpeado duramente. Estiró la mano hacia él, pero su mirada pasaba entre la confusión de las sombras que estaban arremolinándose a su alrededor. Pero, Lucas balbuceó, aturdido. Todo lo que había creído que era verdad se desmoronaba ante sus ojos. «No», gritó Clara, «no hay tiempo. Andrea, sal de aquí».
El caos regresó, una ola de fuerza que lo arrastró todo de nuevo al abismo. Lucas miró a Andrea y luego a Clara, cada una intentando guiarlo, cada una empujando en direcciones opuestas. «Espera», Lucas gritó. «No puedo elegir entre ustedes». Pero pronto el tumulto se tornó físico, golpes de cuerpo a cuerpo, gritos y un estruendo constante llenaban el aire. La figura encapuchada más cercana, el que había gritado anteriormente, dio un paso hacia adelante con un cuchillo brillando en la mano. «Tú, Lucas, siempre has estado en el medio de esto. Siempre fuiste el blanco». Las palabras de aquel extraño de pronto se volvieron penetrantes. Lucas miró a su alrededor, ahora consciente de que había muchas más capas de lo que había asumido. La vida de Clara, quizás, no había terminado como todos pensaban. ¿Qué secretos había escondido? «Huyamos», Andrea gritó, tirando de su brazo. Pero la palabra huir era como un eco sordo en su mente. ¿Podía dar la espalda a Clara, ahora que estaba aquí frente a él? Su amor, su pérdida, su dolor. Había sido la base de su vida durante tanto tiempo. «¿Qué significa todo esto?», se preguntó en voz alta. «Lucas, escúchame». Clara insistió. Sus ojos reflejaban pánico. «Hay cosas que no». ¿Sabes? El tiempo parecía doblarse. Un segundo se sintió como una eternidad. Lucas se encontraba atrapado entre el amor perdido y el amor resurgente. Pero en ese instante, el futuro se complicó aún más. Una descarga resonó, rompiendo la atmósfera tensa. Un grito, un golpe, y Clara cayó al suelo. «No». Lucas lanzó un alarido. Se lanzó hacia ella, pero la fuerza de la multitud lo empujó hacia atrás. ¿Qué había pasado? El tiempo se detuvo, y Lucas sintió que su corazón se partía en fragmentos. Andrea se volvió hacia él con lágrimas en los ojos. «Lucas, tenemos que escapar. No puedo perderte también». Pero mientras se alejaban, la última mirada de Clara se clavó en su alma. ¿Qué secretos se llevaron con ella? Y sobre todo, ¿qué había perdido ahora Lucas? Las sombras empezaron a desvanecerse, pero sus preguntas y el dolor seguían allí, sin respuesta. Lucas se lanzó hacia Clara, pero el caos que lo rodeaba era abrumador. La multitud se agolpaba, como un mar de sombras, gritos y empujones mientras intentaba acercarse a su esposa. «¿Estás bien?», balbuceó, sintiendo que el aire se le escapaba del pecho. La vida de Clara parecía estar hecha de pequeñas y dolorosas piezas. Y ahora, después de tanto tiempo, él tenía que recolectarlas de nuevo. «No, Lucas, aléjate», gritó Clara, su voz un eco de pánico. «No puedes quedarte aquí». Pero Lucas no podía moverse. La confusión en su corazón se volvió un nudo, un peso que lo mantenía anclado en el instante. Luego vio algo que le heló la sangre. Una sombra se abalanzó sobre Clara desde detrás de ella. La figura encapuchada gritó «¡Alto!» y, en un abrir y cerrar de ojos, todo se desató. Una descarga de ruido y movimiento. Lucas giró, buscando a Andrea. La vio aún agarrándose a su brazo, mirándolo con ojos desorbitados. «Vamos, Lucas, tenemos que salir de aquí». Su voz era un rayo de luz en medio del miedo. La tiró hacia un lado, justo cuando los cuerpos se agolpaban alrededor de ellos. Un grito desgarrador resonó, y Lucas sintió su corazón dejar de latir. «¡Clara!». El miedo lo golpeó como un puñetazo. La vio caer al suelo, su rostro pálido, la desesperación reflejada en sus ojos. «No, no, no». Lucas pronto se dio cuenta de que no podía perderla otra vez. El tiempo se volvió un blur, y sin pensar se lanzó hacia ella. Pero en ese instante sintió una mano fría agarrarlo por el brazo. «Lucas, escapa». Andrea soltó la frase, y en su voz había una mezcla de pánico y determinación que lo hizo temblar. Los gritos se mezclaban con las sirenas, y el olor a adrenalina llenaba el aire. «Estoy aquí, cariño. Estoy aquí», murmuró Lucas mientras se acercaba, pero lo que vio a su alrededor hizo que su estómago se revolviera. Otros hombres encapuchados comenzaban a rodearlos. Las sombras soplaban inquietantes como en un mal sueño. «Tienes que escucharme», gritaba Clara, mientras luchaba por levantarse. «Ellos están detrás de ti. Ellos poseían eso. No puedes quedarte aquí». «¿Detrás de mí?». Lucas no entendía. Una oleada de confusión lo apretaba. Y en ese momento, mientras la multitud a su alrededor se agolpaba, escuchó lo que nunca esperó escuchar. «Tú eres el verdadero heredero». La voz resonó entre las sombras como un trueno. Tanto Lucas como Andrea se giraron. ¿Un hombre mayor?
Con un semblante grave, apareció entre la confusión. Tu madre, ella nunca te dijo lo que realmente eras. Lucas, no eres solo un hombre de negocios. Eres el sucesor de un legado que ha estado oculto en la oscuridad. ¿Qué? Lucas no podía procesarlo. Su cabeza giraba. Yo. No sé de qué estás hablando. Los encapuchados comenzaron a avanzar. El hombre mayor alzó las manos, gesticulando con desesperación. Estás en peligro, Lucas. Hay cosas que no conoces. Tu esposa Clara, su vida ha estado en peligro porque ella conocía la verdad. Todo estalló de repente. La multitud se dividió mientras la gente empezaba a correr en todas direcciones. Lucas sintió una punzada en el corazón. Todo su mundo se desmoronaba. ¡Qué verdad!, gritó desesperado, pero su voz se perdió entre el estruendo. Clara está en el centro de esto. El hombre continuó mientras intentaba abrirse paso entre los escollos de la multitud. Si te atrapan, nunca habrá paz. Ella tiene el código que activa todo. En un instante de claridad. Torcida, Lucas comprendió. Todo había sido un juego, una construcción llena de mentiras y engaños. Su vida, su amor, todo era parte de un complicado rompecabezas de poder que desconocía. The coldness squeezed his heart tighter. Clara, gritó, pero su voz se extinguió por el rugido de la multitud. Pero antes de que pudiera dar un paso más hacia ella, sintió un golpe en su costado, y el mundo se oscureció nuevamente. Los gritos se desvanecieron en su mente mientras caía al suelo. Una sensación de derrota lo invadía. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿A quién podía creer? Mientras la oscuridad lo envolvía, miró a su alrededor desesperadamente. Las luces de la ciudad brillaban, pero su corazón solo sentía vacío. Andrea y Clara estaban allí, pero las sombras en sus ojos eran más profundas que cualquier oscuridad que él había conocido. El misterio sobre su verdadero legado estaba aún sin responder. Y el camino hacia adelante se tornaba cada vez más incierto. La oscuridad lo envolvió. Lucas sintió cómo el dolor en su brazo se intensificaba. Estaba tendido en el suelo, la confusión llenando su mente como un manto pesado. Se levantó con esfuerzo, el mundo a su alrededor girando. Visiones borrosas de Clara y Andrea aparecían y desaparecían, mientras se preguntaba si todo había sido un sueño desgarrador. Pero algo era diferente. Un zumbido, un eco persistente, lo llamó desde la penumbra. Giró la cabeza y ahí estaba ella, Clara, su rostro pálido. Un mar de emociones cruzaba sus ojos. Lucas, tienes que estar. Clara, gritó, sintiendo que el mundo se detuvo. Pero ella ya no estaba ahí. La multitud aún aullaba, y el hombre de la voz profunda seguía gritando advertencias. Pero Lucas no podía concentrarse. Un estremecimiento le recorrió el cuerpo. Algo en el aire había cambiado. Un estruendo estalló detrás de él. Giró rápidamente y vio a un grupo de encapuchados dispersarse, dejando atrás un rastro de caos. Su corazón latía con fuerza. En el caos vio el destello de un metal, una pistola. Todo sucedía demasiado rápido. La adrenalina hizo que el tiempo se ralentizara. Lucas, mira. Andrea lo atrapó repentinamente. Hay que salir de aquí. Pero antes de que pudiera responder, un grito desgarrador cortó el aire. En un instante, como si el tiempo mismo se hubiera rendido, Lucas escuchó un sonido familiar. Una risita suave, inocente y lejana. Era como un eco de su infancia, pero rotundo y amenazador. ¿Mamá? Lucas sacudió la cabeza, confundido. Su madre había muerto cuando él era solo un niño. No puede ser. Y de repente, las sombras se abrieron. Una figura emergió de la oscuridad. Una mujer. Era alta, con el cabello brillante y ojos fulgurantes que iluminaban el caos. Lucas. Su voz era la misma que recordaba. He estado esperándote. Un giro en el estómago lo hizo tambalear. La mujer se acercó y cuando Lucas la reconoció, su corazón se detuvo. Mamá, murmuró, incapaz de procesar lo que veía. La visión era imposible. Ella debía estar muerta. No podía ser real. Cálmate, cariño, dijo con dulzura, aunque su mirada era fría, distante. Hay mucho que no sabes, mucho que necesitas saber. La multitud a su alrededor se desvanecía en un murmullo confuso. El caos parecía alejarse como una sombra. No, no puede ser tú. Lucas retrocedió, el miedo llenando su pecho. ¿Yo? Tú estuviste muerta. Siempre me dijeron eso. Eso es lo que ellos querían que creyera. Pero no es cierto.
Su mirada se oscureció, y Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mi muerte fue un engaño. Algunos tenían que creer que estaba fuera del camino, para que la verdad pudiera vivir, para que tú pudieras ser el que eres. Las palabras eran puñaladas en su corazón. El dolor lo llenó. ¿Qué significa eso? ¿Quién eres realmente? Eres parte de un legado mayor, hijo. Clara lo sabía. Ella fue quien custodiaba el secreto, y ahora que todo ha salido a la luz. La voz de su madre se desgastó en un susurro. Un nuevo grito, de repente, cortó el aire. Lucas sintió el tiempo acelerarse nuevamente. Todo se volcó. El hombre encapuchado que había estado en el suelo se levantó de nuevo, balbuceando entre dientes. «Lucas, ella te está usando». «¿Qué?». Lucas miró confundido hacia el hombre. «¿Qué quieres decir?». «Hay un poder más grande que todos nosotros. Ella es parte de él, y quiere que tome su lugar». Las palabras resonaron en su cabeza como un tambor. Lucas sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. El pánico llenó su ser. Las revelaciones se apilaron, tragándose cada pensamiento claro. Andrea, Clara, su madre. ¿Era posible que todo estuviera conectado en una red de mentiras? «No, no puedo», Lucas gritó. El miedo lo atrapó como un abrazo helado. Pero antes de que pudiera pensar más, el sonido de disparo resonó en el callejón. Y vio a Clara caer graficando en una grotesca danza de carne. El tiempo pareció congelarse. Clara, en el suelo, mirado fijamente al infinito, desmerecía su vida. Lucas sintió el mundo quebrarse. «No», aulló. Todo su ser se acercó a ella, pero se detuvo. La figura de su madre, ahora transformada en sombras, se adhirió a él. Los secretos siempre regresan para reclamar lo que es suyo. «Lucas, ¿estás listo para elegir?». Todo se volvió un torbellino de angustia mientras sus ojos llenos de lágrimas buscaban a Andrea. «Ayúdame», imploró. La situación era un laberinto sin salida, y en un instante culminante, Lucas se sintió dividido. Sus lazos se desmoronaban ante él. ¿Quién estaba diciendo la verdad? ¿Y quién era el verdadero enemigo? La multitud giraba. El eco de una verdad aterradora reverberaba en los muros, mientras el caos cobraba vida a su alrededor. La figura de su madre sonreía. Sus ojos brillaban con promesas ocultas. «Elige sabiamente, hijo. ¿Podría siquiera decidir?». Su corazón se rompía mientras la oscuridad reclamaba su camino, dejándolo solo, atrapado en el eco de la muerte y las verdades no deseadas. ¿Qué le depararía la vida ahora? Lucas se sintió como si el mundo se desmoronara. La imagen de Clara en el suelo seguía grabada en su mente. Gritó su nombre, pero el sonido se perdió entre el caos que lo rodeaba. Aquella figura de su madre, ahora en la oscuridad, parecía burlarse. «Elige sabiamente, hijo», resonó aquella voz. La multitud parecía un mar de sombras, pero lo único que Lucas podía ver era el rostro de Clara, ensangrentado y pálido. Sintió un nudo en la garganta. La esperanza se desvanecía, y el dolor se volvía insoportable. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué legado?», preguntó, su voz quebrándose. El hombre encapuchado aún gritaba advertencias, pero lo que quedó claro era que el peligro estaba allí. Las luces de las farolas titilaban, creando un ambiente más inquietante. De repente, el hombre que había caído al suelo se levantó, arrastrándose con alguna fuerza interna. «Lucas, escúchame, la verdad está contigo», exclamó, pero su voz sonaba distante, como si el miedo y el pánico lo envolvieran en su propio laberinto. Lucas dio un paso adelante, decidido a acercarse a Clara. «No puedo perderte otra vez», murmuró. Pero nuevamente la figura de su madre lo interrumpió, y él se dio cuenta de lo que había perdido en esas horas. Todo pasó en un instante. Un sonido sordo estalló con un chispazo. Era un disparo. Lucas sintió que la nieve de su corazón caía, un eco helado que caló hasta los huesos. Miró hacia atrás y vio a Clara caer, una expresión de sorpresa y dolor en su rostro. «Clara», gritó, pero fue solo una palabra en el aire, tanto como una exclamación y un lamento. Andrea gritó desde la distancia: «Huyamos, Lucas», pero él no se movió. Solo quería saber si Clara iba a estar bien. Se lanzó hacia ella, cada fibra de su ser llena de terror. No podía comprender lo que estaba sucediendo, y el mundo siguió girando mientras la verdad chocaba contra su realidad. «Lucas, es un engaño, no creas en ella», gritó el hombre herido. En su voz había una desesperación que lo llenó de dudas. La última mirada de su madre lo atravesaba ahora. Ella estaba presente, y sin embargo se sentía distante. Cada palabra caía sobre él como un peso.
Sin embargo, el tiempo se rompió y se convirtió en un caos de voces y disparos. Ahora, Andrea tiró de su brazo, y él finalmente reaccionó. Era el momento de escapar, pero Lucas sintió que una sombra las acechaba, un peligro que casi podía tocar. Se aferró a su propio corazón, llevando a Andrea mientras retrocedían. La multitud estalló en gritos y empujones. De repente, un segundo disparo resonó, y la figura encapuchada que había estado adelante se desplomó. No, Lucas sintió que su pecho se oprimía. Las luces se apagaron, y todo giró en una niebla de confusión. «Tú eres el elegido», gritó el herido, dejando a todos atónitos por un instante. Un silencio inquietante llenó el aire. Lucas sintió la presión de los ojos sobre él, cada mirada esperándolo a él para actuar. ¿Qué elegía? Las palabras del hombre resonaban como un eco. Un súbito sopor lo invadió mientras se preguntaba si podía fugarse de todo eso. Lucas, la voz de Clara volvió a sonar en su mente. Pero no estaba. Las luces comenzaron a desvanecerse, y el miedo lo hizo tambalear. No sabía qué hacer. Todo lo que parecía creíble se oscurecía ante sus propios ojos. En ese momento, el cielo se iluminó con luces y Lucas sintió que algo más grande que él se desataba. Una explosión iluminó el callejón. La multitud gritó y se dispersó en caos. Lucas miró atrás, viendo fragmentos sustituirse en su mente. La vida de Clara, las sombras ocultas, todo lo que había aprendido, ahora colisionaba con esa nueva realidad. «Clara», gritó. Pero estaba solo con Andrea, la figura de su madre desvanecida en un rincón de su mente. No podía decidir. El zumbido de su corazón lo mantenía aprisionado mientras la adrenalina corría por su cuerpo. Todo se transforma. Los escombros caían y una verdad atroz se manifestaba ante su conciencia. La vida de Clara no se resumía a una guerra. Era un duelo de secretos. Lo había llevado todo tan lejos, y entonces, en un giro brutal de la situación, emergió alguien de entre las sombras. «Lucas», la voz resonó familiar. Una mujer, con el cabello al viento, se acercaba. «Todo lo que creías, todo lo que fuiste, nunca fue lo que pensaste. Fue un estallido mental. He venido a llevarte. Es hora de que sepas quién eres de verdad». La incertidumbre se mezclaba con la urgencia. ¿Quién era? ¿Qué significaba todo esto? Mientras las luces brillaban, Lucas sintió cómo el destino lo arrastraba hacia lo desconocido. Lucas se sintió paralizado mientras la figura emergía de las sombras, como un recuerdo del pasado que nunca debió volver. Su corazón latía con fuerza, y la imagen de Clara en el suelo seguía cruzándose en su mente. «Lucas». La voz familiar lo envolvía, haciéndolo dudar de su propia sanidad. «¿Mamá?», susurró. Apenas podía creer que esa mujer que había creído perdida estuviera allí de pie frente a él. Ella lo miraba con una mezcla de amor y una tristeza tan profunda que le hacía doler el pecho. Sus ojos brillaban, pero había algo en su mirada que le daba miedo. «Es hora de que sepas la verdad, Lucas. La verdad de quién eres realmente». Su voz era suave, pero cargada de un peso que Lucas no podía soportar. Cada palabra parecía un eco de lo que había estado sintiendo, y en un segundo toda su realidad se tambaleó. «No puede ser, esto no es real», se negó a aceptar lo que estaba viviendo, pero su madre, tan cerca y tan distante, le tendió la mano. En su mente, todo comenzó a girar. «Lucas». Andrea lo arrancó de sus pensamientos. Ella tiró de su brazo con urgencia. «Estamos en peligro. Tienes que irte, ahora». El caos a su alrededor escaló. Los gritos de la multitud resonaban, y el sonido de sirenas se acercaba rápido. Lucas sintió que el tiempo se comprimía. «Mamá», gritó, ignorando la advertencia de Andrea. «¿Por qué ahora? ¿Por qué no apareciste antes?» «Porque no podía, cariño. Ellos me tenían bajo control». La mirada de su madre se oscureció. «La organización que te ha estado siguiendo desde siempre quiere que tú tomes su lugar. Clara lo sabía, y por eso un estruendo resonó cerca de ellos». Lucas miró hacia atrás y vio al hombre encapuchado que había caído, levantándose de nuevo. Su rostro ya no era confuso. Clara sabía lo que estaba pasando. «Nunca murió», gritó. Sus ojos brillaban con locura, como si conociera secretos que el mundo no debía saber.
Esto se está descontrolando, murmuró Andrea, mientras las sombras parecían cerrarse a su alrededor. Estaban rodeados. ¿Qué quieres decir? Lucas respondió, la confusión embargándolo. Pero entonces, otra figura apareció en el tumulto. Era Clara, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué no me creíste? Su voz era un susurro, cargada de dolor. La escena se volvió un torbellino de emociones, miedo y caos. Su alrededor, buscando respuestas. Eres el único que puede detener esto, Lucas. Tienes que elegir. Ella extendía la mano hacia él, pero al mismo tiempo su madre hacía lo mismo. Una sirena sonó a lo lejos, pero ya era demasiado tarde. Lucas sintió un dolor punzante en su pecho. No puedo elegir entre ustedes. El mundo parecía desmoronarse, y el peso de sus decisiones estaba a punto de aplastarlo. Lucas, escápate, gritó Andrea, y cuando él no se movía, ella lo empujó hacia atrás. La figura de su madre se convirtió en un destello de luz mientras ella retrocedía. De repente Clara fue empujada hacia el callejón oscuro y feroz, y Lucas vio cómo una sombra la atrapaba. No, gritó mientras corría hacia ella, pero se detuvo en seco cuando vio la verdad estallar como un fuego artificial en la oscuridad. La caída de Clara reveló una verdad impactante. En su mano sostenía un objeto profundo y brillante, un antiguo amuleto que había pertenecido a su madre. ¿Sabías la verdad? Lucas se dio cuenta de que todo había sido una trampa. Clara estaba involucrada en algo más grande, más oscuro, que lánguidamente se arrastraba hacia él. Lucas, su madre exclamó, un grito lleno de terror. Ella nunca fue quien dijo ser. El asombro lo paralizó. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Las revelaciones lo golpeaban una tras otra como un martillo, cada una más devastadora que la anterior. Eres parte de algo que trasciende todo, Lucas. Clara se ha estado infiltrando en la organización. Todo esto ha sido para protegerte hasta ahora. Las palabras de su madre pesaban en el aire como piedras. Mientras Lucas se tambaleaba, comenzó a dudar de todo. ¿Quién era realmente Clara? Y su madre. Las sombras del pasado lo acechaban, y en ese momento todo se tornó oscuro y frío. Tenía que tomar una decisión, pero algo en su interior le decía que ya era demasiado tarde. El callejón se volvió un caos. El sonido de un disparo resonó, y el golpe de realidad lo sacudió. Lucas vio el rostro de Clara, lleno de dolor y desespero. Todo había sido un engaño, gritó, mientras se caía el amuleto. Brillando antes de desaparecer, Lucas se congeló. Las sombras parecían reírse a su alrededor, y cuando la luz de su vida se apagó, el verdadero horror de sus elecciones se hizo presente. Mientras el eco de los disparos resonaba, se dio cuenta de que la verdad que había estado buscando estaba a punto de desvanecerse. Y con ella, todos sus lazos. El enigma de su vida parecía escabullirse de su alcance. ¿Qué le esperaba en la próxima esquina? La oscuridad se tragaba todo. Lucas sintió su corazón latiendo con fuerza. Clara estaba en el suelo, semiderrumbada, mientras su madre, que había creído muerta, se deslizaba entre las sombras. Los gritos de la multitud se convirtieron en un eco lejano y confuso. «¿Mamá?», murmuró, incapaz de procesar la locura a su alrededor. «Lucas, ahora no es el momento para dudar», insistió su madre, pero no había tiempo para explicaciones. En un instante, las luces brillantes de la ciudad se apagaron, llevándose su aliento. Un ruido ensordecedor retumbó desde el callejón. El miedo lo atrapó, una sensación fría en la base de su espalda. «Vámonos». Andrea tiró de él, pero Lucas no se movía. Necesitaba saber, necesitaba entender. «Clara, ¿estás bien?», gritó, pero no hubo respuesta. Su esposa, su vida, todo estaba colapsando. A su lado, su madre extendía la mano. Pero Lucas se sintió perdido entre dos mundos en un segundo. El hombre encapuchado que había caído, aún con vida, levantó la mirada. «Escúchame, Lucas. La verdad es más grande que tú y que cualquiera de nosotros. Te están usando, todos». Sus palabras eran cuchillos que desgarraban la percepción de Lucas. Y entonces sucedió lo inesperado. Un grupo de hombres encapuchados apareció por detrás, rodeándolos en un instante. Lucas sintió que el aire se le escapaba. «No, déjenme en paz», gritó intentando abrirse paso, pero se halló atrapado. «Lucas, corre», Andrea le gritó, manteniendo a raya a uno de los hombres.
Pero antes de que pudiera actuar, escuchó un disparo. Todo se detuvo. Clara, en el suelo, miraba a su madre. «No pienses que puedes deshacerte de mí», dijo su madre, con voz firme. Pero el sonido de las balas imposibilitaba la claridad. Fue entonces cuando algo inusual ocurrió. La gema en el amuleto que Clara llevaba brilló intensamente, iluminando el callejón oscuro. Todos los hombres encapuchados se detuvieron. «¿Qué demonios?», murmuró uno de ellos, mientras los demás retrocedían, como si temieran perderse en esa luz. «Es ahora o nunca», le gritó Clara. Mientras su madre luchaba, Clara levantó el amuleto con fuerza, y una onda de energía pareció salir de él, creciendo y envolviendo el lugar. Lucas sintió que sus pies se levantaban del suelo. «Lucas, ven aquí», gritó Clara, su voz llena de determinación. La luz crecía. Los hombres empezaron a retroceder, el terror pintado en sus rostros. Pero en un giro fatal, uno de los hombres disparó de nuevo. La bala voló. Y Lucas se giró, viendo la escena lentamente. Fue un instante aterrador. La bola de energía se tragó todo a su alrededor, y el tiempo se detuvo mientras la bala se deslizaba hacia él. Golpeó la luz, se desintegró en una explosión de energía. Una ola de fuerza lo lanzó al suelo. Lucas cerró los ojos con fuerza. El momento era un torbellino, pero cuando los abrió, se dio cuenta de que estaba en un lugar completamente diferente. Una habitación grande, llena de archivos y documentos. Las paredes estaban decoradas con retratos de personas que nunca había visto. «¿Dónde estoy?», murmuró, el pánico en su pecho regresando. En la esquina de la habitación, figuras familiares se materializaron. Era Clara y su madre, pero algo había cambiado en sus rostros. «Lucas, este es el lugar donde comienza tu verdadero legado», dijo Clara, su voz ahora resonando con un aire autoritario. «Todo lo que creía saber se ha invertido». Lucas sintió que su mundo se desmoronaba. La conexión entre todas las piezas se volvía aún más difusa. «¿Qué hiciste?», preguntó, su voz casi un susurro. «Había cosas que no podía decirte. Debías encontrar tu propio camino», su madre respondió. Pero Lucas sentía que las palabras no eran suficientes. El peso de sus decisiones caía sobre él aplastante. Todo esto, sí, había un juego mayor en marcha. Las sombras del pasado le susurraban secretos que nunca imaginó. No sé en quién confiar. La confusión lo empujaba hacia el abismo. Al fondo de la habitación, una puerta se abrió de golpe, y un nuevo grupo de personas entró, su mirada seria. «Lucas, venimos a buscarte. Tienes que decidir antes de que sea demasiado tarde». La tensión cortaba el aire, y en medio de esa revelación, Lucas comprendió que había un conflicto aún más grande de lo que imaginaba. Las preguntas lo envolvían. ¿Quién era realmente? ¿Qué iba a hacer? Mientras contemplaba su elección, una sensación de urgencia lo cruzó. Necesitaba respuestas, pero en el aire vibraba un eco extraño. Una conexión lo llamaba, algo que ni él mismo entendía. ¿Qué camino elegiría cuando todo se basaba en mentiras y verdades distorsionadas? La duda lo ahogó mientras la puerta se cerraba tras él, dejando en el aire un misterio que parecía tener prisa por revelarse. Lucas se encontró en medio de ese extraño salón, rodeado de emociones y revelaciones que nunca había esperado. «Aquí es donde comienza tu verdadero legado», dijo Clara, pero Lucas seguía aturdido. Las palabras giraban en su cabeza. Todo esto se sentía tan surrealista. La figura de su madre estaba tan cerca, y aún así tan distante. «Lucas, por favor, escápate». Andrea apretó su brazo con fuerza, su voz llena de pánico. Lucas sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a colapsar. «¿Por qué no me dijiste que era tu madre? ¿Qué está pasando aquí?». Las sirenas resonaban afuera. La ausencia llenaba el aire. Pero su madre tenía una mirada intensa, como si todo fuera más importante que él mismo. «Lucas, hay cosas que tú no sabes, cosas que son más grandes que nosotros. Este lugar no es seguro. Necesitas decidir». Pero antes de que pudiera asimilar su realidad, un estruendo hizo vibrar las paredes. Todos se giraron hacia la puerta, y el corazón de Lucas se detuvo. Un grupo de hombres encapuchados irrumpió, sus rostros cubiertos de sombras. Lucas reconoció a uno de ellos. Era el mismo hombre que había caído en el callejón, el que había augurado la verdad sobre Clara. «Llévense a Lucas, no se puede permitir que descubra más», el hombre gritó, acercándose furioso. Todo sucedió en un instante.
Clara hizo un movimiento para protegerlo, pero el brazo del hombre encapuchado la empujó hacia atrás. Luego, un disparo estalló en el aire. La bala voló como un rayo, y el frío del terror lo inundó. Lucas apenas tuvo tiempo de reaccionar. «Clara», gritó, pero sus palabras se mezclaron con el caos. Las balas no fueron dirigidas a ella. En su lugar, una figura familiar cayó en el suelo, un rostro palidecido, su madre. Se sintió como si el tiempo se detuviera. No. El grito de Lucas atravesó la habitación. Corrió hacia su madre, pero sus piernas no respondían. El horror llenó su pecho, y se sentía atrapado, como si el aire estuviera siendo succionado de su alrededor. «Cálmate, Lucas». Clara lo sujetó del brazo. Pero él estaba en shock. «Tú tienes que concentrarte. No podemos dejar que se lleven lo que somos». Pero mientras miraba a su madre caer, otra figura emergió del grupo encapuchado, alguien que no esperaba ver jamás. Su propio padre. Lucas se quedó paralizado. «Papá», balbuceó, con los ojos abiertos como platos. La revelación era como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podía ser posible? Él pensaba que había perdido a su padre para siempre. «Lucas, hay tanto que no sabes». Su padre dijo, con una voz que resonaba entre la confusión. «Todo esto, la muerte de tu madre, fue un plan. Estás involucrado en algo más grande de lo que imaginas». El caos se profundizó cuando sus palabras retumbaron en su mente. «¿Qué estás diciendo?» Lucas apenas pudo procesar la dolorosa realidad. Se dio cuenta de que sus padres no habían estado lejos. Más bien, estaban inmersos en un juego del que él ni siquiera conocía las reglas. «No hay tiempo para eso», Clara gritó, y en un abrir y cerrar de ojos, la habitación tembló. De pronto, el amuleto que Clara sostenía comenzó a brillar intensamente, llenando el lugar con una luz que lastimaba los ojos. Era una energía palpable, algo que podía sentir en su piel. El brillo se volvió más intenso, y Lucas sintió que algo dentro de él se removía. Las sombras se alzaron y lo atraparon en un torbellino de luz y oscuridad. Sentía que su cuerpo se desvanecía, y el eco de las voces de sus seres queridos retumbaba en su mente. Ruidos inesperados llenaban el aire a su alrededor, ensordecedores, mientras él se debatía entre el miedo y la necesidad de entender. «Lucas», la voz de Clara rompió con el caos. «Necesitas saber, si no entiendes la verdad, perderás todo». Con un estallido de luz, todo se apagó. Una transparencia lo envolvió. Lucas se encontró solo, en una habitación vacía, sin rastro de sus padres o de Clara. Todo había cambiado de nuevo. Las preguntas llenaban su mente. ¿Era un juego para él? ¿Quién era realmente su familia? ¿Por qué nunca le habían contado la verdad? Y en medio del silencio, una risa suave resonó, como si las paredes mismas conocieran los secretos más oscuros que él debía desenterrar. ¿Qué sucedería a continuación? Lucas sintió que todo lo que sabía se desvanecía, y la búsqueda de la verdad apenas comenzaba. La habitación estaba en penumbras, iluminada solo por el brillante amuleto que Clara sostenía con firmeza entre sus manos. Lucas sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El tiempo parecía desmoronarse a su alrededor, el caos resonando en su mente, mientras sus padres y Clara luchaban por acercarse a él. «No puedo perderte otra vez», gritó, apuntando al lugar donde su madre yacía inmóvil. «No». Clara, con los ojos desbordantes de determinación, giró el amuleto hacia la multitud encapuchada. «Que el legado se revele», con un resplandor cegador. La energía emanó del objeto, inundando el callejón con una luz intensa. Lucas se quedó paralizado, sintiendo el poder vibrante en el aire a su alrededor. Era una oleada de esperanza, pero también de miedo. Todo se volvió confuso. La habitación pasó a ser una marea de sombras y luces. Se encontró en una especie de limbo, escuchando ecos de recuerdos pasados y visiones de su madre, de Clara, de la vida que nunca pudo comprender. La luz del amuleto se intensificó, se sentía como el vestigio de un destino que finalmente se mostraba ante él. «Lucas». La voz de Clara cortó el ruido, sacándolo del abismo. Ella luchaba para acercarse, pero los hombres encapuchados retrocedieron, como si la luz hirviente alrededor de ella les quemara. «Tú eres más que ellos creen. Eres el elegido, el que puede romper con esta oscuridad». ¿Elegido para qué? Las palabras salieron de sus labios en un susurro. La confusión lo atrapaba.
Mientras su mundo se desmoronaba, el eco de su madre se desvanecía en el aire, llevándose consigo todas las verdades no reveladas. ¿Por qué no le habían contado todo antes? Una imagen de su infancia apareció claramente en su mente. Momentos llenos de risas, de días soleados en el parque con su madre, vacío de secretos. Nunca habría imaginado que la vida que conocía era solo una frágil ilusión. Las luces del amuleto comenzaron a desvanecerse, y el eco de los disparos y gritos resonó de nuevo en su mente. Lucas, ahora. Clara lo sostuvo con fuerza, su mirada iluminada. Elige, ¿qué quieres hacer? Sin pensarlo, Lucas sintió que la verdad lo envolvía. Un estallido de energía emanó de él, un impulso poderoso que se convirtió en un grito resonante, capaz de romper con cada cadena que lo ataba. No más secretos, no más sombras. La luz reventó en una explosión como una estrella, y los hombres encapuchados gritaron, retrocediendo por la fuerza del impacto. Lucas sintió un alivio momentáneo, un atisbo de esperanza mientras emergía en aquel instante. Las sombras comenzaron a desvanecerse, deshaciendo el miedo y el horror que lo habían perseguido durante tanto tiempo. Entonces su madre apareció ante él una vez más. Lucas, perdóname. Todo ha sido por protegerte. Te amo. Se acercó, y Lucas, con el corazón hecho un nudo, sintió que la verdad finalmente caía en su lugar. Aquella era su despedida. Entendía ahora que su madre, aunque herida y quebrantada, había luchado por él a través de los años. Clara, la eterna guardián, sería parte fundamental de su futuro. Te encontraremos. Lucas prometió, su voz llena de determinación. Mientras la luz comenzaba a desvanecerse, sabía que su historia no terminaba aquí. Él sería el faro en la oscuridad, luchando por un futuro sin secretos. Lucas se adentró en la luz, brillando hacia la salida, dejando atrás las sombras del pasado. En ese momento, supo que podría enfrentarlo. Que viniera, la búsqueda apenas comenzaba. Estaba hecho de llamaradas de esperanza. Había una chispa dentro de él que nunca más podría ser apagada. Y en la cima de su determinación, el eco de su propio grito resonó. La verdad triunfará. Es el momento de mostrar tu apoyo. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias exclusivas. Destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Comparte tus reacciones y teorías sobre este final inundando la sección de comentarios. No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal con estas acciones.